Bienvenidos a Canaán. Nos alegra mucho que estés aquí. Te invitamos a que prepares tu corazón para esta palabra que vas a recibir. Declaramos que será de mucha bendición para tu vida. Bueno, bienvenidos familia. ¿Cuántos están contentos de estar aquí en esta noche? Amén. Yo estoy contento. No hay nada mejor que estar en la casa del Señor y este día va a ser una noche especial, una noche importante. El día de hoy estamos no solamente celebrando, sino recordando lo que nuestro Señor Jesús ha hecho por nosotros. Y yo estoy agradecido por mi esposa. ¿Cuántos vieron a esa presentadora de anuncios, ministra del Señor? Pero yo le doy gracias al Señor por tu vida, baby. Tú eres mi familia y la verdad es que no hubiera escogido nadie más para caminar este camino que el Señor ha trazado para nosotros. Y yo te amo y la verdad es que le doy gracias al Señor por el milagro que eres, porque yo sé que nuestra relación es solamente posible por lo que Él ha hecho por nosotros. Así que te amo. Gracias. Si alguien está agradecido por alguien, si ese alguien está al lado suyo, ¿por qué no lo mira a los ojos y le dice te amo? Le doy gracias al Señor por tu vida. Eres un milagro de Dios. Y si no lo tiene al lado, puede mandarle un mensajito de texto. Hoy vamos a poner en práctica lo que predicamos. Así que bienvenidos a todos. Hoy es lo que tradicionalmente llamamos Viernes Santo. Viernes Santo por tradición. Hay ciertas creencias, pensamientos y técnicamente no sabemos realmente si esta noche, un viernes como hoy, fue el día en el que nuestro Señor Jesús fue crucificado, pero globalmente la iglesia ha escogido una fecha para poder reunirnos como cuerpo y celebrar y recordar lo que nuestro Señor Jesús ha hecho por nosotros. Entonces, en realidad, el poder de lo que estamos celebrando y recordando en el día de hoy no es por el día como sí, sino es por lo que ocurrió alrededor de este tiempo hace cerca de 2000 años atrás. Entonces, como iglesia nos reunimos porque está escrito en la palabra de Dios, la cual es la verdad que Él nos ha entregado para que nosotros podamos continuar en nuestra vida. Él nos entregó su palabra nos edifica. Diga conmigo, edifica. La palabra de Dios nos edifica y no hay manera de nosotros caminar el camino como discípulos de Jesús sin su palabra. Así que de pronto esto es una invitación. Si usted estaba buscando una señal, esta es su señal. Abra su Biblia. Abra su Biblia. Algunos van a tener que desempolvarla antes de abrirla. Eso está bien. Pero quiero invitarlos a que diariamente abramos la palabra de Dios y no deje que nadie le diga lo que dice la palabra de Dios. Léalo por usted mismo. Así que estoy contento en esta noche y vamos a entrar en el mensaje de hoy. Quiero que me acompañen a abrir el Evangelio de San Juan, capítulo 19. El Evangelio de San Juan, capítulo 19. ¿Cuántos saben lo que es el Evangelio? ¿Qué significa la palabra Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuántos evangelios hay en la Biblia? ¿Cuántos libros?
¿Cuántos evangelios hay en la Biblia? Hay 4. ¿Y no han escuchado del quinto evangelio? ¿No han escuchado del quinto evangelio? Dígale a la persona que está a su lado, el quinto evangelio eres tú. El quinto evangelio. Entonces, vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, y quiero leer un corto verso para que podamos entender el tema que voy a compartir hoy. Juan capítulo 19, ¿todos están ahí? ¿Estamos listos? Juan capítulo 19 dice: y Pilato tomó entonces a Jesús y mandó a que lo azotaran. Los soldados que habían trenzado una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. Versículo 3: ¡viva el rey de los judíos!, gritaban, mientras se acercaban a abofetearlo. El título de este mensaje que voy a compartir hoy lo he dado: la corona que nadie quiso. La corona que nadie quiso. Si yo les preguntara en esta noche, ¿quién estaría dispuesto a dar la vida por el mundo entero? Levante su mano. La corona que nadie quiso. Era necesario que Jesús escogiera algo que nadie más hubiera escogido. Porque Jesús, en su identidad, en quién es Él, en su esencia, Él es inigualable. He is matchless. No hay otro como Él. Entonces, había uno que debió de haber escogido entregar su vida al punto de la muerte para darnos vida a nosotros y redimirnos del pecado. Dios ama la reconciliación. Y su propósito final a través de la vida de Jesús era reconciliarnos de vuelta con Él. Y hace 2 semanas el pastor Dante León estuvo compartiendo un mensaje de por qué necesito a Jesús, ¿verdad? Y él estaba hablando, y una de las cosas de las que él mencionó fue de la caída del hombre. Y muchos de nosotros estamos familiarizados con esa historia, ¿verdad? En Adán y Eva, ¿qué pasó? Comieron de un fruto prohibido, en palabras sencillas. Y esto trajo consecuencias. Diga conmigo, consecuencias. Hay una diferencia entre el sufrir por el evangelio y el tener que enfrentar mis consecuencias. No todo dolor que vivimos es por el evangelio. Hay cosas de las cuales nosotros mismos nos causamos y no tienen que ver con el vituperio, el sufrimiento por el evangelio. Hay cosas que son decisiones de nosotros. Entonces, en una mente religiosa, muy posiblemente una persona que ha cometido errores y ahora ha traído consecuencias a su vida, termina diciendo que lo que está pasando en su vida son ataques. Pero en realidad son consecuencias. Entonces, la corona que nadie quiso. Mucha gente quiere la gloria, mas no están dispuestos a pagar el precio. Y la gloria que fue prometida del Padre a Jesús venía con un precio. Diga conmigo, precio. Hay un precio por pagar. Y hoy es un día de reverencia. Hoy es un día donde estamos recordando lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Entonces, ¿me acompañan a orar? Gracias, Señor, por este día. Gracias por permitirnos, Señor, aprender de ti.
Te entregamos, Señor, el resto de este servicio, Señor, para que seas tú glorificado y exaltado, Señor, para que tu nombre sea conocido, Señor. Que hay esperanza en ti, que tú tienes una vida nueva para nosotros, Señor, pero aquella vida no vendrá a nosotros, Señor, a menos de que ocurra una muerte. Tú moriste por nosotros, pero también nos invitas a seguirte cargando nuestra propia cruz. Gracias que nuestras vidas ya no tienen que estar en el mismo lugar en donde se encontraban. Gracias porque podemos hoy recordar por todo aquello por lo cual tú entregaste tu propia vida. Te entregamos el resto de este servicio, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, ven en este lugar, invade los corazones, Señor, y que seas tú ministrando nuestra alma. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, la corona que nadie quiso. La semana pasada, el domingo pasado, traje un mensaje acerca de la entrada triunfal de Jesús, ¿verdad? Conocido como la entrada triunfal de Jesús. ¿Cuántos estuvieron aquí? La mayoría. ¿Cómo se llamó el mensaje? ¿Cómo lo titulamos? Aquí los de la primera fila no, por favor. ¿Cómo tituló el mensaje el domingo pasado? Reconociendo al Rey. Y estaba hablando de la entrada triunfal a Jesús, lo que se conoce como la entrada triunfal a Jesús. Y en esta parte del texto bíblico está narrando cuando Jesús se está dirigiendo al templo. Entonces, todo lo que estaba ocurriendo es una sumatoria de los eventos que vienen por delante. Entonces era necesario que Jesús regresar a Jerusalén para entrar al templo, porque el fin de regresar a Jerusalén era llegar al templo para limpiar el templo, ¿verdad? Y escogió un vehículo de lujo, el famoso burrito. Te escogió a ti y a mí. Y ese vehículo de lujo juega un papel fundamental para el propósito que Dios quería cumplir, ¿verdad? Que era llevar a Jesús de vuelta al templo, porque cuando llega al templo, ahí voltea las mesas de todas las personas que estaban así vendiendo ofrendas, animales para presentarlos como ofrenda, porque Israel estaba de fiesta. El pueblo de Israel estaba de fiesta. Israel estaba lleno de cientos de miles de personas, posiblemente alrededor de 200,000 personas estaban pasando por Israel en este tiempo donde estaban teniendo todas las celebraciones, ¿verdad? Las fiestas bíblicas. Entonces, durante este tiempo Jesús pasa y la gente reconoce finalmente que Él es el Rey de los judíos. El problema está en que el Rey que ellos esperaban no fue el que llegó. Quiere decir que la expectativa que ellos tenían acerca del que vendría a salvarlos era una imagen completamente diferente a lo que ellos querían. Por eso no te extrañes cuando las personas te den la espalda porque tú no cumples sus expectativas. Y las mismas personas que estaban alabando al Rey, rindiendo sus ramos, un día, al siguiente día, a la siguiente semana, eran las mismas personas que estaban gritando, crucifíquenlo. Entonces, si quisiéramos entender un poquito de lo que estaba pasando el pueblo de Israel, estaban siendo oprimidos,
estaban bajo esclavitud, estaban sufriendo, ¿verdad? Y ellos estaban buscando por un líder político. Ellos estaban buscando por alguien fuerte, mano fuerte, ¿verdad? Que los librara. Ellos posiblemente habían pensado, vamos a rebelarnos contra Roma, vamos a acabar con esta gente, ¿verdad? Pero eso no fue lo que Jesús había venido a hacer. Entonces, el mensaje que trae Jesús es un mensaje del cual ellos no estaban recibiendo muy bien. Por eso el Evangelio, si a ti te han predicado, y todos, en fin, todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos han predicado un Evangelio sobreprometedor. Quiere decir que nos hablaron solamente de las promesas y no nos ayudaron a entender el proceso. El proceso de todo cristiano es un caminar difícil. Lo que decía Lili, el camino angosto. No todos, las multitudes no siguen el camino angosto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si alguien quiere llegar al Padre, tiene que ser a través de mí. Entonces, la invitación que Jesús nos hace cuando nos llama es a caminar aquel camino angosto. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando porque yo creo que es importante que entendamos algunos de los significados que están escondidos dentro de este pasaje del Evangelio de Juan. Entonces, hoy va a tener dos propósitos. No solo va a ser reflectivo, pero también el mensaje va a ser educativo. O sea, vamos a aprender el por qué a Jesús le ponen una corona de espinas. ¿Alguien quiere saber? Entonces, capítulo 19 dice, Pilato tomó entonces a Jesús y mandó a que lo azotaran. Entonces, ¿por qué una corona de espinas? Para los que toman nota, pueden escribir ¿por qué una corona de espinas? Primero entendamos qué es una corona o qué representa una corona. Una corona representa autoridad para gobernar. Una corona representa realeza. Una corona representa pertenecer a un rey, a un reino, ¿verdad? También significa honor y gloria, reconocimiento, exaltación. Significa victoria, triunfo después de una batalla. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que le están poniendo una corona burlándose de Jesús porque él acababa de declarar que él era el Hijo de Dios. Entonces, a Jesús simplemente no lo arrestan y lo quieren matar porque sí. A Jesús lo están juzgando por blasfemia. Porque él finalmente llegó la hora y en un tiempo no era la hora. Y por eso Jesús era cauteloso. Y él decía a sus discípulos, todavía no ha llegado mi hora. Pero ya la hora había llegado. Entonces, cuando él finalmente se declara como el Hijo de Dios, ahí enseguida los líderes religiosos, dentro de la secta judía se levantan en contra de él y lo acusan de blasfemia. Y por esta razón entonces arrestan a Jesús con el fin de matarlo. Sabemos la historia que Judas fue una pieza principal en este intercambio que hubo, ¿verdad? Él entregó unas piezas de plata para entregar a Jesús. Y dentro de todo esto, Dios está usando todos estos elementos, inclusive Pilato, como instrumentos para mostrar su justicia. ¿Por qué dices eso, Junior? Entonces vamos a entender que el hecho de que Jesús le ponen corona de espinas
tiene un significado muy interesante. Génesis capítulo 3, versículo 17. Dice así: y el hombre dijo, por cuanto obedeciste, y al hombre dijo, este es Dios hablando, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer, ay. Y por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 18, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. O sea que en medio de la creación y del plan de Dios, los espinos terminan siendo una consecuencia del pecado de Adán. O sea que lo que el pecado produjo en la tierra, ahora Jesús asume la maldición sobre su cabeza. Segunda de Samuel 23:6 dice que mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano. O sea que la palabra de Dios en segunda de Samuel nos está diciendo que los impíos, los pecadores, son comparados con un espino, que nadie los toca. Y hemos escuchado las parábolas, una de las parábolas de Jesús, que habla también sobre aquella semilla que cayó entre espinos, ¿verdad? Dice que las preocupaciones de la vida y los afanes por las riquezas ahogaron aquella semilla. Pero había otra semilla que cayó en terreno fértil, ¿verdad? Otra que cayó en terreno árido. Y los pájaros vinieron y se comieron la semilla. Y había un tipo de semilla que cayó sobre espinos. Entonces, los espinos representan la consecuencia del pecado. Pero los romanos no sabían que Dios los estaba utilizando en ese momento para liberar a la humanidad de su pecado a través de la vida de Jesús. Ellos no sabían. Entonces, interesante, ¿no? Entonces, el tipo de sufrimiento que vivió Jesús no solamente fue la crucifixión en la cruz, sino que también fue en el momento en que lo azotaron. Los tipos de soldados que azotaron a Jesús no eran soldados comunes y corrientes, no eran líderes judiciales, no eran policías de tránsito, eran soldados entrenados. Usted se puede imaginar la fuerza, el vigor con que azotaron a este hombre. Y hay tres tipos de azote, los cuales los soldados romanos o el pueblo romano, el imperio romano ejercía sobre un condenado. Hay tres tipos de azotes. Uno es el fustigatio, ¿qué tal ese latín? Verberatio y flagelatio. ¿Cuál se imagina que fue el que Jesús recibió? El flagelatio. El fustigatio dice que es el castigo con varas o bastones, considerado el más leve, aunque seguía siendo doloroso, usado para la disciplina o faltas menores. El verberatio era una golpiza más severa con látigos o con varas fuertes. Provocaba heridas profundas aplicado a criminales o a esclavos. Y el flagelatio, que es el tipo de azote que recibió
nuestro Señor Jesús, es el más brutal de todos. Se usaba en el flagrum, que quiere decir que es un látigo con huesos o piezas de metal. Ese era el tipo de látigo que usaban para azotar a las personas, a los condenados, en esta práctica más fuerte, más intensa, el flagelatio. Este fue el tipo de azote que recibió nuestro Señor Jesús. Dice que rasgaba la piel y exponía el músculo, e inclusive algunas veces, depende de lo fuerte que era el azote, podía terminar exponiendo el hueso. El condenado era azotado por soldados entrenados, y no era para obtener alguna confesión de aquel condenado, sino para debilitar el cuerpo al punto de su suplicio final. Los historiadores romanos como Flavio Josefo, decía que los hombres azotados hasta que sus entrañas quedaban expuestas sin necesidad de exageración. Entonces, había una ley dentro del pueblo judío en Deuteronomio 25:3, donde permitía que una persona que había cometido un crimen podía ser azotado hasta 40 veces. Entonces, por tradición, uno de los castigos era que normalmente lo azotaban 39 veces para no quebrantar la ley. Pero el castigo de azote por los romanos no estaba restringido. O sea que después de los 40 azotes, los soldados romanos continuaron haciendo sufrir a nuestro Señor Jesús. Qué fuerte, ¿no? Al punto de desgarrar la piel y que el músculo se rompiera completamente hasta exponer el hueso. Cuando hablamos de la muerte de Jesús, recordamos e intentamos imaginar y sincronizar con ese tipo de sufrimiento. La verdad es que ninguno de nosotros aquí tenemos la capacidad de poder entender completamente el tipo de sufrimiento por el cual Jesús pasó para que tú y yo estemos aquí sentados en esta silla hoy. Usted sabe que usted aquí sentado es un milagro del Señor. Usted sabe que si no hubiera sido por todo lo que Él ha hecho por ti, hubieras podido haber terminado en muchos otros lugares y menos, pero mucho menos en la iglesia, un viernes a las 8 de la noche. Entonces, la corona de espinas. Versículo 4 dice: Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he traído para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Mira lo que Pilato dijo: no lo encuentro culpable de nada. Cuando salió Jesús, llevaba puesto la corona de espinas y el manto color púrpura. Se cree que Pilato le dio este manto color púrpura. Aquí tienen al hombre, les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y la crucifixión ya era una práctica que existía como método de tortura. La crucifixión era algo que ya se estaba practicando en otras naciones, en otros lugares, como por ejemplo como la India. Ya habían personas siendo crucificadas.
Y este símbolo, como explicaba Lili, la cruz representa completa humillación, vergüenza, ¿verdad? El cuerpo de Jesús quedó completamente expuesto y vulnerable ante los ojos de todos. Su cuerpo colgó de aquellos clavos. Y lo interesante de todo esto es cómo Dios torna un símbolo de vergüenza en un símbolo de esperanza. No es la cruz a lo que adoramos, sino es como Dios usó la cruz para redimir al mundo del pecado. La palabra de Dios nos enseña que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, alguien tenía que hacerlo. Y no había nadie que decía, yo quiero la corona. Nadie quería la corona. Nadie quiere una corona de espinas. Entonces, hay algo muy interesante sobre lo que pasa en la cruz y es el derramamiento de la sangre de Jesús. Dentro de los rituales sacrificiales, ¿sí lo dije correcto? Dentro del templo que el Señor había establecido a través de su ley, habían ciertas cosas que tenían que ocurrir para que el pueblo de Dios pudiera recibir el perdón de pecados. Y esto era algo que hacían una vez al año. Se llama Yom Kippur. Una vez al año el sacerdote del templo tenía que escoger. Él se consagraba para hacer este ritual y escogía 2 cabritos. Y uno de esos cabritos lo dejaba correr por el bosque y el otro cabrito lo sacrificaba. Entonces, dentro de la ley, una vez al año el sacerdote del templo tenía que ir por todo este protocolo para poder proveer remisión de pecados al pueblo de Dios. Y aunque suena como que un poco pesado, ¿no? En realidad esto fue una bendición para el pueblo de Dios. Dios bendice a su pueblo con su ley. Dios no presiona al pueblo con su ley. Dios bendice al pueblo con su ley porque ellos habían salido de la esclavitud. Ellos no sabían adorar a Dios. Ellos no sabían. Ellos habían adaptado costumbres y creencias y dioses paganos de todos los años que vivieron en Egipto. Entonces Dios les entrega su ley y establece un templo, ¿verdad? Y ese templo lo hace morada de su presencia, ¿verdad? Y el pueblo de Israel iba por el desierto hacia la tierra prometida que le había prometido a Abraham desde el principio, ¿verdad? Y ahí donde ellos iban, ahí ellos armaban ese tabernáculo en medio de todas las tribus y dice que ellos se movían y seguían la nube, ¿verdad? Y eso representaba la presencia de Dios sobre ellos. Entonces, una vez al año, el sacerdote tenía que ofrecer el sacrificio de aquel cabrito y con la sangre de ese cabrito, entonces tenía que rociar el trono, la silla, el trono de Dios, the seat of mercy. Y dentro de esa silla, yo sé que es bastante información, pero dentro de esa silla es importante que entendamos todo lo que tenía que ocurrir, porque Jesús viene y, ¿cómo es que se dice? He brings the cookies to the bottom shelf. Jesús viene y simplifica el mensaje, la salvación. Entonces, el sacerdote rocía de sangre en esta silla, y dentro de esta silla se encuentra lo que se llama la justicia de Dios.
La justicia de Dios era un contenedor que tenía ciertos artículos. Dentro de ellos estaba la vara de Aarón. Dentro de ellos estaban los 10 mandamientos. Y Dios en su carácter, porque Dios es un Dios justo, Él requiere que la sangre sea derramada para manifestar su justicia. Entonces, esto era todo lo que tenían que hacer. Entonces, hay algo poderoso porque la sangre de un animal no tenía el poder de redimirnos de la muerte eterna. Solamente la sangre de Jesús. Y ahora, recordando del significado de la sangre de Jesús y quién es Jesús, encontramos también a Abraham justo cuando va a hacer el sacrificio de su hijo. Justo cuando va a sacrificarlo en el altar, escucha una voz y mira hacia allá. ¿Y sabes qué encuentra? Un carnero. ¿Sabes en qué estaba enredado el carnero? En espinos. El carnero estaba enredado en los espinos. Entonces, todo lo que estamos viendo en la Biblia son como puntos que están conectando, apuntando al gran sacrificio de Jesús. La gracia entre espinos. ¿Hay alguien aquí en esta noche que ha podido experimentar la gracia de Dios en medio de los espinos? Su gracia. Entonces, viene Jesús a hacer el sacrificio de su propia vida, como nos dice el Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo a través de Él. Juan 3:16 y Juan 3:17. Entonces, cuando Dios hace algo, Él lo hace todo completo. Entonces, ahí, y muy posiblemente usted ha escuchado sobre esto en la Biblia, hay parábolas que nos hablan de personas que estuvieron en deuda con ciertos reyes, ¿verdad? O ciertas dueños de ciertas riquezas. Y normalmente dentro de la tradición judía, cuando una persona estaba endeudada y no tenía manera de pagar, normalmente la persona vendía todas las posesiones, todo lo que tenía, inclusive podía hasta vender a sus hijos para poder pagar esa deuda, porque ellos lo que pensaban era: prefiero perder a un hijo que perder a toda mi familia. Entonces terminaban vendiendo a alguno de los hijos para poder salvar al resto de la familia. Pero en casos donde, por ejemplo, no había familia, no había esposa, ellos decidían venderse a ellos mismos y se esclavizaban voluntariamente para pagar la deuda que tenían con aquella persona. Y si durante esos años de servidumbre la persona entraba en matrimonio, la esposa también pasaba a ser esclavo de aquel dueño. Y si se acababa y se cumplían los años para pagar aquella deuda, el problema era que aquella persona era liberada, pero la esposa continuaba esclavizada. Entonces, si realmente
el esposo amaba a la esposa, el esposo estaba dispuesto a entregar su vida para recuperar y pagar el precio de la esposa que estaba ahora en esclavitud. ¿Y no nos muestra esto una pequeña imagen de lo que viene a hacer Jesús por su iglesia? Que dijo, la justicia de Dios requiere sangre y yo estoy dispuesto a pagar el precio porque yo amo a mi iglesia. La justicia de Dios requiere un precio. Por eso muchas personas quieren la gloria, pero no todos están dispuestos a pagar el precio. ¿Cuál es el precio de recuperar a tu familia? ¿Cuál es el precio de seguir a Jesús? ¿Cuál es el precio de recuperar la confianza? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio que estás dispuesto a pagar? Entonces, Jesús nos da un ejemplo, porque este caminar viene con un precio. Y Jesús paga aquel precio por nosotros, porque la consecuencia del pecado era la muerte. Y Jesús se presenta y dijo, llévenme a mí. Porque cuando Dios te mira, Él no solamente te mira por donde estás, ni en qué te has convertido, sino que en quién puedes ser. Y Él está dispuesto a pagar el precio por aquel final resultado que Él sabe que Él va a hacer en tu vida. Entonces, aquí tenemos a Jesús entregando su vida por su iglesia, por su esposa. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6:19, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen a Dios? Y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Y que ustedes no se pertenecen a sí mismos porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. You have been bought with a price. El precio de la sangre de Jesús fue entregado para hacerte limpio, para limpiar tu récord, para remover la vergüenza, para remover la falta de identidad. ¿Tú tienes identidad? Y ese precio es la sangre de Jesús. The blood of Jesus. En el pensamiento judío se entiende, por lo que nos dice la palabra de Dios en la ley, que la vida está en la sangre. ¿Usted sabe en dónde se produce la sangre? Estuviste en mi clase de sanidad interior. La vida no se produce en el corazón. Perdón, la sangre no se produce en el corazón, la sangre no se produce en el hígado, la sangre no se produce en las venas. La sangre se produce dentro de los huesos. Hay un órgano que se llama la médula ósea. Entonces, cuando el profeta Ezequiel dice que había un valle de huesos secos y comenzó a haber un ruido, y dijo que esos huesos estaban secos, quiere decir que no había nada de vida en ellos, porque si la sangre y la vida se producen en medio de los huesos y los huesos estaban secos, quiere decir que ahí no quedaba nada. Pero la visión dice que de ese valle de huesos secos Dios levantaría un ejército, de donde no hubo nada, donde hubo desolación, donde hubo miseria,
Dios le volviera a levantar y dar vida a tus huesos secos. Ezequiel 37. ¿Dónde están los Ezequieles de esta casa? Los Ezequieles. Aquí hay un ciclo que se llama Ezequiel. Si no ha llegado, ya viene pronto. Ese es el ejército de la compasión, como decía nuestro pastor, nuestro amado pastor Jaime. Qué privilegio poder compartir la cena del Señor con ustedes en esta noche, recordando todos los viernes que Él estuvo aquí, año tras año, compartiendo la palabra del Señor, recordando lo que el Señor había hecho en su vida. Y yo quiero invitarte en esta noche, a medida que vamos tomando Santa Cena, porque vamos a compartir la cena del Señor, a que recuerdes el lugar de donde Dios te sacó. De pronto ese lugar fue hace 2 semanas. De pronto ese lugar fue hace 2 meses o 2 años. Pero si queremos mantener vivo el recuerdo de lo que Jesús hizo por nosotros, entonces debemos de permitir al Espíritu Santo que nos transporte a aquel lugar oscuro por el cual Él entregó su vida. ¿Tú te acuerdas cuando nadie podía hablar contigo porque reaccionabas en ira? ¿Tú te acuerdas ese día cuando te encontrabas en ese lugar oscuro, revolcándote en el lodo? Dice la palabra en Romanos 5:8 que For God demonstrated His own love, porque Dios demostró su amor hacia nosotros mientras éramos pecadores. Y hoy podemos tomar la cena del Señor y recordar el por qué podemos darle gracias, porque ya no estamos en el lugar donde estábamos antes, porque hemos puesto nuestra fe en el Hijo de Dios, porque Jesús es el Hijo de Dios. En su nombre hay salvación, en su nombre hay perdón, en su nombre hay una vida nueva. Es Jesús. Entonces, quiero terminar leyendo lo que termina ocurriendo en los últimos sucesos que anticipan la muerte y la crucifixión de Jesús. Está en Juan capítulo 19. Y el Evangelio de Juan se conoce como el más detallado en todos los sucesos que ocurrieron en ese momento. Dice, así entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Está hablando de Pilato. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado La Calavera. En hebreo se conoce como Golgota. Y allí le crucificaron. Y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy el Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella,
a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús y su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después al discípulo le dijo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Y yo recuerdo cuando en la escritura Pedro había tenido un evento en donde se le había sido anticipado de que él negaría a Jesús. Y comenzó a negar a Jesús. Y Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo me has negado 3 veces. Y resulta que en el tercero cantó el gallo. Y cuando cantó el gallo, dice la palabra que él se acordó de las palabras de Jesús. Y dice que lloró amargamente. La última petición que Jesús le hizo a sus discípulos antes de que se lo llevaran, les dijo: oren conmigo. Y ninguno de los discípulos se quedó despierto. Todos se durmieron. Entonces, después de haber recibido toda la vergüenza, toda la humillación, todo el sufrimiento, la crucifixión, la muerte de cruz, después de haber pasado todo eso contigo y conmigo en mente, era necesario el pago a través de su sangre para que nosotros pudiéramos tener de vuelta una oportunidad de entrar en relación con Él. Dice que cuando lo crucificaron, dice, entregó su espíritu, y una parte de uno de los evangelios dice que He breathed His last. Dice que exhaló su último aliento. Y se cree que cuando Él exhala, ese último aliento, el Espíritu Santo de Dios fue regado por toda la tierra, disponible para todos los que quieran recibir las buenas nuevas de salvación y el Espíritu Santo de Dios. He breathed His last. Y todo el que pone su fe en Él, dice la palabra que no se perderá, mas tendrá vida eterna. Entonces, si hay alguien en esta noche que no ha recibido a Jesús como su Salvador, hoy es el día. Si hay alguien que ha estado apartado de los caminos del Señor, si ha estado apartado de Él, y hoy hayas venido porque sientes que el Señor está nuevamente llamándote a iniciar nuevamente tu compromiso con Él. Si tú quieres recibirlo, haz esta oración conmigo. Cerremos nuestros ojos. Señor, yo te doy gracias por este día. Repitan conmigo: Señor, yo te doy gracias en este día. Gracias por una nueva oportunidad. He estado perdido sin ti, Señor. Mi vida no tiene sentido. Estoy cansado de vivir a mi propia manera. Pero hoy puedo ver cómo tú tocas la puerta de mi corazón, queriendo entrar.
y yo quiero responder a tu llamado. Te abro la puerta de mi corazón para que entres y mores en mí, para que reines en mí. Hoy te reconozco como mi Rey, como mi Señor, como mi Salvador. Hoy decido comenzar una vida caminando cerca a ti, siguiendo tus pasos, siguiendo tu ejemplo. Perdóname, Señor, porque soy un pecador y no tengo manera de salvarme a mí mismo, pero por el precio que tú pagaste por mí, hoy recibo tu regalo. Hoy te recibo a ti, la salvación de mi vida, para que el día en que muera pueda abrir mis ojos en una eternidad. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu perdón y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, quiero que se pongan de pie y en este momento vamos a tomar la cena del Señor. Me gustaría pedirle a Lili si puedes orar por todos nosotros al tomar la cena del Señor. Dice la palabra en Mateo 26. Esta es la instrucción que Jesús le da a sus discípulos, que dice: mientras comían, Jesús tomó el pan y habiendo bendecido, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomen, coman, que este es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracia, se la dio diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada para muchos, para el perdón de los pecados. Señor Jesús, Señor Jesús, hola. Ya. Señor Jesús, hoy en nuestro espíritu nos colocamos delante de la cruz. Y con nuestros ojos espirituales vemos tu sangre derramada. Con nuestros ojos espirituales vemos que derramaste hasta la última gota de tu sangre. Con nuestros ojos espirituales vemos también tu cuerpo destrozado, completamente desfigurado tu rostro, la corona de espinas atravesando tu cabeza. Con nuestros ojos espirituales y con nuestro corazón y todo nuestro ser, recordamos tu sacrificio, tu dolor y el precio que pagaste por nosotros. Hoy tu palabra ha sido leída en este lugar, Señor, y la hemos escuchado con nuestros oídos espirituales y la atesoramos y le recordamos a nuestra alma que fuimos comprados a precio de sangre. Tenemos un dueño, tenemos un Señor, tenemos un Dios, tenemos un Padre, tenemos un Salvador. Y hoy tomamos este extracto de uva que representa tu sangre. En el Espíritu la recibimos. Asimismo recibimos tu sangre una vez más, cubriendo todo nuestro ser, recorriendo todo nuestro cuerpo, limpiando nuestra alma, nuestros pensamientos, limpiando también nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, purificando. Hoy recibimos tu sangre purificando
hasta el último rincón de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones. Recibimos tu sangre también lavando nuestro espíritu. Tu sangre nos lava en esta noche, nos limpia de todo pecado. Tu sangre es más que suficiente para perdonarnos, para limpiarnos y para sanarnos. Y tomamos también el pan, representando tu cuerpo partido. Tu cuerpo destruido. Y recordamos en esta noche a nuestra alma, a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo lo que tu palabra dice, que por tu llaga nosotros fuimos curados. Así que hoy tomamos el pan. Y así como tomamos el pan, recibimos sanidad. Recibimos sanidad mental, sanidad emocional, sanidad física. Tu sacrificio fue más que suficiente para darnos sanidad y para darnos salvación. Por tu llaga fuimos sanados. Di conmigo, por tu llaga yo fui curado. Por tu sangre yo fui perdonado. Hoy todo mi ser recibe perdón y todo mi ser recibe sanidad. Tú completarás la obra, Señor, que comenzaste conmigo. Y dile, y yo te daré gloria. La gloria de mi sanidad, de mi transformación, de mi salvación. La gloria es tuya, Señor. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Tomémonos un momento ahí donde están con sus ojos cerrados. Tengamos un momento de silencio, de reverencia delante del rostro del Señor. Por el gozo que fue puesto delante de Él. Recibe su gozo en este momento. Le damos gracias, Señor, por tu sacrificio, por darnos una nueva vida. Gracias, Señor, que no te quedaste en la tumba. Y aunque hoy es domingo de viernes de crucifixión, sabemos que viene el domingo de resurrección. Así que esperamos pacientemente, sabiendo que tú estás en control y de que veremos tu luz emerger, elevarse, hasta alumbrar toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo lo que nos rodea. Continuaremos viendo tu luz elevarse. Te damos gracias, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber visitado nuestro canal de YouTube.
te invitamos a que te suscribas si aún no lo has hecho y que compartas todas estas experiencias con otros.